En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Como siempre es un honor estar con ustedes, gracias por la atención que nos dispensa. Nuestro invitado para esta noche es el abogado, dirigente político y analista político Hugo Arias, casi que permanentemente invitado en nuestro programa. Bienvenido, Hugo, una vez más a Punto Fijo de Opinión a Falconía. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y sobre todo a ti por la invitación. Creo que hay bastantes temas sobre los cuales pudiésemos estar conversando un buen rato. Sí, quisiera comenzar porque se reunieron en el Palacio de Nariño, en Bogotá, en Colombia, el presidente Lula y el presidente Petro, que digamos que son las cabezas más visibles de la izquierda en América Latina, y ellos proponen algo, proponen un plebiscito el 28 de julio, es decir, que se haga la elección presidencial y eso, un plebiscito el cual garantice un pacto democrático que asegure la vida, los derechos y las garantías políticas de cualquier individuo independientemente del resultado electoral. ¿Qué análisis hace usted de esto? Dentro de la misma elección, hacer un plebiscito que garantice la vida y digamos que los derechos políticos. Para mí que esto es como que resguardando la figura de Nicolás Maduro y el chavismo, me da la impresión a mí, no sé qué análisis hace usted al respecto. Mira, pudiéramos comenzar pensando que el análisis que hace el presidente Lula y el presidente Petro es que efectivamente el presidente Maduro tiene las elecciones perdidas. Así es, por y eso le digo. entonces ellos quizás presumen que el presidente ganador de las elecciones del 28 pudiera comenzar una represalia en contra de los perdedores. Y por eso entonces están señalando que ese mismo día se elija una especie de comité para garantizar el cumplimiento de la norma, etcétera. Eso es válido en la petición que formulan porque piensan que la Venezuela de mañana va a ser la misma Venezuela de hoy. ¿Y no es así? Hoy aquí no se cumple el Estado de Derecho, lamentablemente. Aquí no existe la descentralización. La Constitución Nacional no se cumple por ninguna parte. Son más los artículos que se violentan que aquellos que se cumplan. Y entonces estos vienen como garantizando. Yo creo que lo importante de ello es que estos están preocupados por el resultado electoral y pudieran ser unos buenos garantes del resultado electoral si efectivamente vienen con la disposición de ayudar para que Venezuela salga del problema que se encuentra. El próximo gobierno, si quiere permanecer y quiere hacer un gobierno, tiene que comenzar por revisar la situación del país, de sencillo, y tiene que revisarla a los fines de poder actualizar las cosas que hay que actualizar. Aquí hay muchos temas en los cuales hay que dedicarle tiempo. El problema económico, por ejemplo. Aquí hay que revisar el problema económico para poderle garantizar a los trabajadores no solo el salario, sino la atención médica, los servicios médicos, los servicios de salud que no existen en Venezuela para las clases menos pudientes. Y las clases pudientes pueden aguantar 15 días de hospitalización en una clínica. Y ahí en adelante tienen que salir para el calle Sierra. Ahora, Hugo, pero el próximo gobierno, ante la conducta del chavismo, debiera ser un borrón y cuenta nueva. Ejemplo, olvidar, dejar tranquilo a Tarek El Aissami, que se habla de 23.000 millones de dólares, a Rafael Ramírez, y así como ellos, tantas desmanes que ha habido en el sistema de justicia, violaciones a los derechos humanos, en fin, borrón y cuenta nueva. Mira, la experiencia es negativa. El presidente Caldera, cuando tomó posesión del cargo de presidente de la República, indultó a Hugo Chávez y a los demás presos por el golpe del 4 de febrero. Y salieron sin haber concurrido una sola vez a una audiencia en los tribunales porque se negaban a ir a los tribunales.
Bueno, pero él lo sacó y salieron libres y ganaron y mira lo que tenemos hoy aquí. No hubo delitos. No debe hacerse eso, sino que el que cometió delito tiene que responder. Ujú. El que cometió delito tiene que responder. Lo que no queremos es que el gobierno se convierta en el gobierno que venga se convierta en una persecución. Gana la oposición y se va a convertir en una persecución en contra de todos aquellos que no estaban a su favor. O, al contrario, gana el gobierno y entonces va a redoblar la persecución contra todos aquellos que estaban opuestos a la posición del gobierno. Sencillamente Venezuela necesita de un planteamiento de unidad que nos permita resolver los problemas que tenemos los venezolanos. Ahora, Hugo, Venezuela en todo caso necesita un Estado bien cimentado, un Estado serio, que hoy en día no lo tenemos. Sí, mira, ¿Cómo hacer para establecer un Estado serio? con unos funcionarios que efectivamente conozcan el papel que les toca desempeñar. Usted ve, por ejemplo, aquí hay ministros que no saben ni siquiera cuánto gana un trabajador. Entonces, ¿para qué sirve un ministro del Trabajo que no sabe cuánto gana un trabajador? ¿Para qué sirve un ministro de Salud cuando aquí no hay la prestación del servicio de salud para la ciudadanía? Es decir, tú tienes que gobernar con los mejores, independientemente de que sean de este o de aquel otro color. Porque en este momento lo que se requiere es la reactivación de Venezuela, la recuperación de Venezuela. Aquí, mire, por ejemplo, recientemente el presidente Chávez acaba de decir que él va a pedir la cadena perpetua. Presidente Maduro. El presidente Maduro, corrijo, que va a plantear la cadena perpetua para todos aquellos que incurran en delitos de traición a la patria, Corrupción. y que incurran en corrupción, etcétera, etcétera. Lo primero que hay que aclararle al presidente, que como alguien que dijo cuando Luis Herrera le planteó a Luis Piñerúa, cuando hablaba de la persecución y tal, le dijo que tarde peaste, pajarito. Igual pasa aquí, pues. Si vienes viendo en el país unos actos de corrupción que son muy escandalosos y no has hecho nada, ¿cómo es que ahora tú vienes a plantear una reforma de la Constitución? Olvidando que esa reforma, que se puede aprobar mañana, pasado, cuando quieran, no se aplica con carácter retroactivo, porque en materia penal la legislación no se aplica con carácter retroactivo, salvo que favorezca al reo. Lo otro es que establecer el carácter de la cadena perpetua significa volver a la etapa del siglo XIX, cuando teníamos aquí la cadena perpetua, que creo, si no me traiciona la memoria, que fue en 1874, cuando se dio por terminada la cadena perpetua. Pero también había la pena de muerte aquí en Venezuela. Y el mejor ejemplo de la pena de muerte fue la que estableció el fusilamiento de Manuel Piar por orden de Simón Bolívar, Sí. con un tribunal que estaba manejado por la gente del Libertador. Y entonces, bueno, cobraron allí por la cuestión aquella de los generales del oriente del país. Si Bolívar viviera hoy, habría unos cuantos Piar, ¿no? Entonces, mire, no se puede estar pensando en que vamos a hacer esta Constitución, salvo que tú quieras aplicarla de aquí, cuando lo hagas, de aquí en adelante. La Constitución sí hay que revisarla por completo y hay que convocar el próximo gobierno, es mi opinión, debería convocar sí. a una constituyente para revisar la Constitución. Mire, por ejemplo, aquí el artículo 4 o 5 de la Constitución nos habla de que somos un Estado democrático, etcétera, ¿no? Y que somos independientes, las instituciones, los poderes que tiene el Estado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, chicos, aquí eso se acabó. Los salarios que ganan los trabajadores de la administración pública en Venezuela en este momento no son pagadas con el presupuesto que aparece en cada uno de los presupuestos aprobados para ese fin, sino que son pagados desde Caracas. Sí, ahora Hugo, el mecanismo para la reforma de la Constitución, ¿cuál es el mecanismo? ¿Debe ser aprobada por la mayoría de los venezolanos? En primer lugar, la puede pedir el presidente de la República. Ok, o la Asamblea Nacional o la ciudadanía. La Asamblea Nacional o la ciudadanía. Ajá, pero para ser aprobado. Entonces, dependiendo del tipo, una cosa es la reforma constitucional y otra cosa es la enmienda. Constitucional. Cuando es la reforma... En este caso sería que para aprobar perpetua, tiene que ser una reforma, en el caso de hoy que se plantea, porque sencillamente... que incluye varios artículos. Sí, claro. Había que modificar varios artículos. Sobre todo aquel de los derechos humanos que establece la Constitución en su artículo 19 o 25, no recuerdo en este momento. Pero entonces tú tienes que ajustar el criterio constitucional
que vas a aplicar aquí en Ok. Venezuela a lo que está sucediendo en el mundo. Ok. Más de 80 países del mundo han eliminado Claro. la cadena Así perpetua. es. Aparte, Venezuela con el sistema carcelario no tiene ninguna posibilidad de mantener a algunos presos de por vida allí Sí. en la... Ahora, Hugo, pero mi pregunta es cárcel. si para hacerle la reforma o la enmienda a la Constitución tiene que ser aprobada por la mayoría la mayoría de los Claro, venezolanos. tiene que someterse a una votación y es en Entonces, esa votación... entonces no debemos preocuparnos por nada porque la gente no va a aprobar esa locura. Así es. Aquí hay que hacer una revisión no solo de eso, sino de muchas leyes. Aquí, por ejemplo, esa ley de que están discutiendo ahorita Contra el fascismo. del fascismo. No, eso cabe en una cabeza anormal. No, y eso viene directamente contra nosotros los periodistas y los medios de comunicación social. Pero es que esa ley está en contra del principio constitucional. Nosotros somos una república democrática. Así es. Y lo que plantean en esta ley es Pretenden totalmente uniformar a el ello. pensamiento. Lo Uniformar el mismo, pensamiento. cuando cometes traición a la patria, ay, ¿cómo me cuantifican la Así traición es. a la patria? No, ¿Cómo traiciono yo la Hugo, patria? y van a formar como especie de una directiva, algo así, que es la que va a determinar quién es el fascista. O sea, Sí. ellos van a apuntar a fulanito fascista. Así es. Aparte, mira, la Constitución establece también cuáles son las condiciones para que una persona incurra en un delito contra la patria, traición a la patria. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora con esto? No, sencillamente lo que pasa es que no han aplicado la Constitución. Claro. No, y la ley también, la ley contra el fascismo, viola la Constitución, Claro, choca contra la claro, Constitución. es que este gobierno, lamentablemente para nosotros los venezolanos, se ha caracterizado en violar la Constitución, en desconocer los preceptos constitucionales. Y ellos no tienen la situación bueno, que no tienen en este momento. Aquí un ejemplo muy clarito, mire, la Constitución establece el derecho que tienen los trabajadores a recibir jubilaciones y el derecho que tienen a recibir las pensiones de vejez. Y se establece el seguro social. ¿De quién es el seguro social? El seguro social no es del Estado. Es la ciudadanía. El seguro De los social es de los trabajadores, trabajadores claro. y de los empresarios. Así es. Que paga uno el 8.5% y el otro paga el 4.5% de esto. Con ese dinero se mantiene el seguro social. El Estado participa como patrono y tiene que pagar entonces las cuotas correspondientes a los empleados allí. ¿Qué hizo el gobierno? El gobierno cuando tomó posesión acabó con la junta administradora del Seguro Social. Consejo Directivo del Seguro Social y lo puso en manos del ministro Del Trabajo. de la Salud, como si esto fuese algo dependiente de allí. Hoy nos encontramos entonces que las dependencias del Seguro Social en la mayoría, por no decir en todas, pero en la mayoría de donde están establecidas en el país no funcionan como debería ser. Así es. Y los que menos reciben la atención del Seguro Social son los trabajadores. La otra cosa, ¿cómo es posible que habiendo disposiciones constitucionales establecidas mediante sentencias firmes, mantengas una pensión de 130 bolívares sin importar el salario que tú estabas ganando cuando te acreditaste esa pensión? Así es. Son las cosas que no se cumple la Constitución. Ok, bien, hacemos el corte, pero antes vamos con este momento publicitario. ¿Necesitas adaptarte o cambiar tus lentes? Los míos son de Óptica Centrovisión. ¿Y por qué de Óptica Centrovisión? Porque los precios de las monturas y cristales son insuperables. Óptica Centrovisión te ofrece cristales con visión sencilla, bifocales, multifocales, cristales con protección blue, antirreflejos y fotocromáticos con blue y antirreflejos. Si ordenas el trabajo completo, es decir, montura más cristales, te hacemos el examen visual gratis. Óptica Centrovisión te ofrece monturas desde $20. Así como lo escuchas, monturas desde $20, pero eso no es todos los días sábados. Realizamos una jornada visual social de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en la cual puedes ahorrarte entre $20 y $30. Contáctanos al 0414-693-3485. Óptica Centrovisión, ¿no? Está en la calle Comercio de Punto Fijo, enfrente al Ateneo Robert Ismael Padilla. Óptica Centrovisión, ¿no? Todo para tus ojos. Oxilago Punto Fijo, especializada en gases y soldaduras. Ahora coloca a su disposición su ferretería industrial, con todo en herramientas, equipos de seguridad para labores de gran envergadura. Allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura, líneas medicinales con oxígeno, equipo para el resguardo de su seguridad y mucho más. Visítanos en la calle Apamate, avenida Morú y sector Doña Emilia, o contáctanos a través del 245-268. Oxilago Punto Fijo, líderes en gases y ferretería industrial. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía.
Continuamos con un punto fijo de opinión a través de Falconía, conversando con el abogado Hugo Arias, abogado, dirigente político, analista político. Caramba, Hugo, yo recuerdo que anteriormente yo nací en la democracia venezolana y anteriormente los procesos electorales constituían una fiesta para nosotros los venezolanos. Desde niño yo lo veía como una fiesta y después de ser votante también lo veía como una fiesta. A veces ganábamos los adecos y a veces ganaban los copellanos, y independientemente de que ganaran los adecos, que era el partido al cual yo militaba y era dirigente juvenil allá en el municipio de Falcón, y si ganaba Copey también constituía una fiesta, ¿no? Nunca en mi vida había visto un proceso antes de las elecciones tan difícil como el que pasa en este momento, especialmente porque no ha habido el candidato definitivamente de la oposición. María Corina Machado fue escogida el 22 de octubre como la candidata de la oposición, con el 23% de los participantes de esa consulta. El gobierno la inhabilitó ilegalmente. Insisten en la inhabilitación. María Corina escoge a la señora Corina Lloris, no la inscriben. Ahora dicen, está Manuel Rosales, yo le compro el discurso a Manuel Rosales, que dice que se inscribió porque ya no había candidato, y entonces se inscribió tratando de salvaguardar el candidato de la oposición. Se inscribió Enrique Márquez con la tarjeta de centrados. A veces le preguntan a Enrique Márquez, le dicen que inscriba a Corina Lloris, pero que yo me imagino que yo le hago la pregunta, ¿y por qué no inscribieron a Corina Lloris con la MUT? Porque no lo permitieron, tampoco lo permitieron con UNT. Entonces se le ha tirado mucha piedra a Rosales, aunque desde hace 2 años también el gobierno tenía la tesis de que el candidato de presidencia de la oposición sería Manuel Rosales por órdenes de los gringos, pero resulta que se inscribió no por los gringos, sino porque el gobierno no permitió, el chavismo no permitió las candidaturas que estaban planteadas. Total que, ¿cómo ves esta situación? Se reunió la plataforma unitaria con Manuel Rosales ayer, creo que con María Corina Machado también, creo que Enrique Márquez también entra en ese juego, pero aquí dice, plataforma unitaria espera poder presentar un candidato definitivo este fin de semana. ¿Cómo evalúa usted esa situación? Difícil, por cierto. Bueno, mira, es difícil porque precisamente quienes están dirigiendo el Consejo Nacional Electoral no tienen conocimiento de la legislación sobre materia electoral en Venezuela. Así de sencillo. Tan así es que entonces cogieron y, violentando la norma, vinieron e inhabilitaron a algunas personas. Pero bueno, ya eso es materia pasada. Ya tendrán que responder mañana, cuando se revisen en los tribunales del país, en los tribunales de verdad, la irregularidad y el delito que cometieron al establecer esas inhabilitaciones. Se quiere presentar un candidato y el gobierno dice que está ganando las elecciones. Y va María Corina, bueno, no te puedes inscribir, porque no te dejo inscribir y no te vas a inscribir. Ok. Escoge otra candidata y no te puedes inscribir porque nada. ¿Qué es lo que quiere? ¿Estás ganando o es mentira? Si tú estás ganando, bueno, ¿qué importa? Que se inscriba el que quiera y le voy a ganar las elecciones, la primera cosa. La segunda cuestión, hay muchos que han salido a inscribirse sencillamente pensando en algunas regalías que pudieran obtener de algunas personas que les gusta promocionar a dirigentes para que aspiren a unas determinadas posiciones. Pero no es el caso de Rosales. Pero no es el caso de Rosales. ¿Y el caso de Enrique Márquez? Tampoco, tampoco. Te estoy hablando en líneas generales, ¿verdad? Esto pudiera estar pasando. De esto tenemos mucho en aquellos que llaman, a mí no me gusta calificarlos así porque creo que es una falta de respeto de mi parte estarlos llamando a alacranes o como le digan. Yo creo que no, son unos venezolanos que tienen una aspiración, que tienen una posición totalmente distinta a la que yo profeso, pero no por eso los voy a calificar de cuestiones peyorativas, ¿verdad? Entonces, hay algunos de ellos allí que no tienen chance para nada, que no van a llegar a ninguna parte y entonces quieren presentarse como candidatos a la presidencia de la República. Hay otros que viendo la situación del gobierno, conociendo la situación del gobierno, entonces procedieron en última instancia a inscribir sus nombres con la posibilidad de llegar a acuerdos posteriores y ceder ese puesto a algún candidato que se consiga dentro del sistema de la unidad por la plataforma correspondiente. Hasta allí van las cosas bien. Está la plataforma en este momento, hay la necesidad de cambiar alguno de los que está inscrito allí. Eso se puede hacer hasta el 18, hasta mañana, el 20, algo así. Se puede hacer ese cambio. Y después, hasta el 10 días antes de las elecciones, se puede cambiar a la persona que esté aspirando a la presidencia de la República. Lo único que no aparecería Lo que cambia es eso de que si tú lo haces después del tiempo previsto en la ley, no va a aparecer la foto ni el nombre de la persona en esta, sino que va a aparecer otra persona allí como el candidato a otra. Pero eso es lo de menos, porque eso lo hemos visto aquí en Venezuela más de una vez.
Entonces, en este momento están en unas conversaciones y el gobierno está aprovechando de llevar esto a los extremos más difíciles para lograr algunas prebendas de parte de algunos personeros de otros gobiernos distintos a Venezuela que tienen algunas medidas, algunas sanciones previstas con Venezuela. El caso de los gringos, por ejemplo, ¿verdad? Que quieren que les levanten algunas sanciones, pero tú no cumples con el acuerdo de Barbados que te dice que tienes que convocar unas elecciones aparentemente libres. Porque esa es mentira de que todas las elecciones son libres, son pulcras. Sí, Hugo, pero ya los gringos anunciaron que le vienen las sanciones nuevamente a Venezuela. Sí, bueno, pero es que a eso quiero llegar. Hoy el gobierno de los Estados Unidos ratificó unas sanciones sobre el petróleo y sobre el gas. Bueno, pero después apareció el señor Rodríguez declarando allí que todavía está esto aquí, que no lo aceptamos, no lo toleramos, etcétera, etcétera, pero todavía seguimos conversando. Es decir, no te entregas todavía, sigues en la conversación. Lo mismo pasa con Rosales, y aquí tengo que llamar la atención de los dirigentes de la oposición, que se han vuelto locos y han creado una batalla en contra de algunas personas. Me imagino que el chavismo está disfrutando un bolón. Por supuesto, porque muchos dirigentes de la oposición no hacen la crítica al presidente Maduro, sino a la gente de la oposición. A la gente de la oposición. Claro, una locura. Y si este gana no puede llegar, y el otro gana, y dice, no, esto no es así. Así no aprendí yo la política. Yo aprendí de otra manera. En política no hay enemigos. En política hay adversarios. Así es. Y como adversarios nos sentamos en una mesa y podemos entendernos hoy, pero quizás mañana no los vamos a entender. Aunque sea la política del chavismo, ¿no? Tú eres mi enemigo, no mi adversario, sino mi enemigo. Ok, pero nosotros no podemos dejarnos arrastrar por ese. Pero pasa que a veces los opositores se parecen mucho al chavismo. Entonces, hay algunas personas que llegan a las reuniones de la Mesa de la Unidad pretendiendo ser los candidatos ellos. Pretendiendo porque yo tengo aquí una tarjeta, pues cambio la tarjeta porque me respalden a mí. Tampoco la cosa es así. Porque si tú me haces ese cambio ahorita, mañana quizás, si tú llegas a ser presidente... ¿Se refiere a candidatos locales? ¿Qué cosa me puedes cambiar del país para satisfacer algunas cuestiones? ¿Pero se refiere a candidaturas locales o a las nacionales? A las nacionales. Okay. ¿Qué sucede? Que la plataforma unitaria se está reuniendo, se reunió con Manuel. Manuel dijo unas cosas que no tengo argumentos para no creer en lo que él dice. Claro, claro. Tengo que darle el beneficio de la duda. Así es. ¿Verdad? Y pienso que está diciendo la verdad. Sí. Creo que lo mismo, creer no porque es dudar. Pienso también que Márquez está en la misma onda. Así es, también. Entonces no veo por qué razones tenemos que caerle a plomo a esto. Claro. Porque yo quiero que sea este el candidato. No, vale. El candidato se va a escoger por un consenso, por un acuerdo, por un entendimiento, por una distribución ya de qué es lo que vamos a hacer. Y cuál va a ser el gobierno que vamos a tener, y vamos a convocar a la constituyente o no la vamos a convocar. Es decir, pero no ahorita para satisfacer egos de carácter personal. Y después yo me presento y yo soy el candidato a la presidencia de la República aquí y ni siquiera tengo un programa de gobierno para reparar. Bien, hacemos el corte, pero antes vamos con este momento publicitario. Necesitas adaptarte o cambiar tus lentes. Los míos son de Óptica Centrovisión. ¿Y por qué de Óptica Centrovisión? Porque los precios de las monturas y cristales son insuperables. Óptica Centrovisión te ofrece cristales con visión sencilla, bifocales, multifocales, cristales con protección blue, antirreflejos y fotocromáticos con blue y antirreflejos. Si ordenas el trabajo completo, es decir, montura más cristales, te hacemos el examen visual gratis. Óptica Centrovisión te ofrece monturas desde $20. Así como lo escuchas, monturas desde $20. Pero eso no es todos los días sábados. Realizamos una jornada visual social de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en la cual puedes ahorrarte entre $20 y $30. Contáctanos al 0414-693-3485. Óptica Centrovisión está en la calle Comercio de Punto Fijo, enfrente del Ateneo Rubén Ismael Padilla. Óptica Centrovisión, todo para tus ojos. UDEFA, la Universidad de Falcón, con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos orgullo de Falcón. UDEFA, la universidad. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía.
Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía, conversando con el abogado, dirigente político, analista político, Hugo Arias. Ahora, Hugo, si en sus manos, si en las manos de Hugo Arias estuviera la decisión de nombrar el candidato unitario de la oposición, ¿qué haría usted? Está Manuel Rosales con la tarjeta de Un Nuevo Tiempo, está Enrique Márquez con la tarjeta de Centrados, el señor Edmundo González, que es un diplomático de carrera, renunció hace días de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Qué haría Hugo Arias si la decisión estuviera en sus manos? ¿Buscaría un candidato de fuera o escogería el candidato entre Rosales y Enrique Márquez? No, en primer lugar, veríamos sobre qué base vamos a hacer el acuerdo. ¿Cómo vamos a gobernar? Porque no es que el gobierno es mío y yo soy dueño del gobierno y se acabó. No. Yo postulo, en primer lugar, yo me resteo con el caso de la señora Corina Lloris. Porque no hay ninguna razón. Pero no la van a inscribir. No hay ninguna razón para que no acepten a esa señora. Yo creo que el único temor que tiene el gobierno es que es una segunda Corina. Pero a María Corina Entonces tampoco. tiene Corina primero, que no la pudieron controlar, y ahora la Corina segunda, y con esta otra se vuelven locos. Entonces, me voy con esta primero. Si no es posible con ella, entonces tenemos que buscar un tercero. Pero no podemos escoger a Manuel o escoger a Enrique Márquez, porque los dos vienen del mismo partido. Y hay un enfrentamiento, si se quiere, hasta personal entre ellos. Y esto lo que hace es que los distancia a ese sector. Busquemos un tercero. Debe haber en Venezuela una persona que tenga el suficiente conocimiento, la experiencia, la posibilidad y la capacidad de poder controlar el país. Los votos están. Lo que queremos es el candidato. Así es. Ahora, si tú buscas un candidato, y porque tú no te vas con el que está presidiendo ahorita la plataforma unitaria, con el doctor Omar Barbosa. No lo pasan, no lo inscriben. Entonces es la cuestión, ¿no? Que el gobierno lo que ha pretendido es que yo escojo el candidato de la A oposición. Juan Barbosa intentaron inscribir, no pudieron. A Henry Ramos Salud intentaron inscribir, no pudieron. Corina Lloris no pudieron inscribirla. Sí, menos mal que no lo aceptaron. Ahora, Hugo, Entonces, Hugo, disculpe, usted ha dicho que los votos están Sí, claro. en contra del chavismo. Están, es, la mayoría, así es. mayoritariamente. Yo no diría en contra del chavismo, yo diría en contra del madurismo, porque el madurismo se ha encargado de liquidar al chavismo. Sí, sí. Y entonces es el madurismo el que quiere quedarse en el gobierno. Ok, los votos están. Pero si al chavismo le da la gana, o al madurismo le da la gana, como dice usted, de no inscribir a un próximo candidato, y solamente nos quedan las opciones de Manuel Rosales y de Enrique Márquez. Por eso le pregunto, le hago la pregunta a Hugo Arias, si la decisión estuviera en manos de Hugo Arias, ¿qué haría Hugo Arias? ¿A quién escogería Hugo Arias? Escogíamos uno de esos y por elemental seguridad me quedaría con la candidatura de Manuel. ¿Por qué? Y no con la candidatura de Enrique, porque Enrique fue miembro del Consejo Nacional Electoral, era vicepresidente, y sin que nadie pidiera su salida, él puso el cargo a la orden, renunció para que el gobierno hoy nos montara el equipo que tenemos allí. Si él se hubiese quedado en el Consejo Nacional Electoral, las cosas serían distintas en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, y ahí comenzamos como con cierta sospecha, ¿verdad? Inventada, ahora, como la quieran ver. Y esa decisión tiene que ser tomada única y exclusivamente por María Corina Machado, aunque por lo que se ve no es así. No. Debe ser consensuada entre María Corina Machado y la plataforma unitaria. No, lo que pasa es que María Corina tiene que participar en la reunión porque ella es la candidata. Pero también participan los otros aspirantes. Por eso ¿quiénes van a tomar la decisión? Por eso le digo. Y la decisión la van a tomar. Por eso le digo, la decisión para escoger el candidato unitario debe ser entre María Corina. Tiene que tomarla la plataforma unitaria. ¿Sin María Corina? Sin María Corina. Porque si dejo a María Corina, entonces tengo allí estoy dando el beneficio de la ventaja a la señora María Corina. Pero es que y ella está participando en condiciones iguales con los otros aspirantes. Pero es que el liderazgo de María Corina no lo tiene nadie aquí en Venezuela. De acuerdo. Ella ganó con 93% el de acuerdo, pero aquí estamos en una situación política, resolviendo un problema político grave, que vamos a escoger un candidato presidencial. Y después nadie le va a quitar el liderazgo a María Corina. Porque ¿qué pudiera pasar? Aquí convocamos, se pasan estas elecciones, gana la oposición, y María Corina, y se convoca una Asamblea Nacional Constituyente, se rebaja el periodo del presidente de la República, se convoca dentro de 2 años unas nuevas elecciones en este país, y la señora María Corina pudiera participar allí como candidata. Ese es mi planteamiento. El gobierno que se ha cogido el 28 de julio, en 2 años, en 2 años no, antes haga lo que hizo Chávez, llama a una constituyente
se hace una reforma, se crea un nuevo Estado y se llama unas elecciones generales, para establecer un nuevo Estado. Aquí hay que tener voluntad para comenzar a gobernar. No hay que tener miedo. Y hay que jugársela el todo por el todo. Usted no puede gobernar este país con los 270 diputados que tiene la Asamblea Nacional Constituyente. De los 270 diputados que tiene la Asamblea Nacional Constituyente, y se lo digo con experiencia, yo fui parlamentario 20 años y creo conocer de eso un poco. De estos diputados que están allí, ninguno, o quizás me equivoco y habrán 2 o 3 que puedan hacer un buen discurso, que pueden convencer. Entonces aquí lo primero que hay que disolver es esa Asamblea Nacional y hay que disolver el Hugo, TCJ. hay que hacer lo que hizo Hugo Chávez. Claro. O sea, lo que hizo Chávez. Ahora tú convocas, pero eso lo haces convocando una Asamblea elección, Constituyente. una Asamblea Nacional Constituyente, Claro. y la Asamblea Nacional Constituyente va a pasar a legislar en el momento que estos no están y va a nombrar un nuevo Tribunal Supremo de Justicia y un Así nuevo es. Consejo Nacional Electoral. Así Es es. decir, vas a nombrar las nuevas autoridades. No es que vas a nombrar ahora vas a nombrar las mías. Sí. No vale. Sin Sí embargo, podemos escoger. Sí, Hugo, sin embargo, Chávez hubiese podido hacer los cambios políticos que llevó a cabo porque había un Estado, en Venezuela había un Estado serio. Las instituciones eran independientes. No, claro. Tendría oposición, pero Chávez se hubiese aprobado lo que Chávez quería porque había un Estado serio. Así es. Ellos denigraron mucho del Consejo Supremo Electoral en el 98, el 6 de diciembre del 98 el Consejo Supremo Electoral dio como ganador a Hugo Chávez. Y bueno, y fue Y en, tan así. y en el 99 dio como ganador el llamado constituyente de Hugo Chávez. Y fue tan así que esa decisión constituyente que se aprobó en el TCJ fue por una señora que luego estaba buscando la candidatura a la presidencia por parte de la oposición. Cecilia y, Sosa anda, y, Gómez. anda, y anda ahorita hablando por ahí, no, que la oposición no. ¿Se refiere a Cecilia Sosa Gómez? Parece que es una señora de nombre Cecilia. Cecilia Sosa Gómez. Sí. Ese Entonces, es su nombre, Cecilia Sosa Gómez. así es. Entonces, Sí. entonces mire, aquí hay que poner los pies sobre la tierra. Aquí nombran a Manuel Rosales o a María Corina o nombran a quien quieran nombrar de la oposición como presidente de la República. Y esa persona no va a poder hacer nada porque tiene amarrado con un TCJ que tiene 32 miembros que todos son militantes del partido de gobierno. En relación a eso, Tiene le una pregunto. fiscalía. Sí, pero le pregunto yo, ¿y si fuese María Corina Machado? Le pasaría lo mismo. Seguro. Seguro. Pero María Corina Machado tiene carácter, tiene temple, tiene Eso, guáramo. eso es lo que se necesita. Ajá. Eso es lo que se necesita, saber enfrentar lo que viene. Pero si usted va a llegar allí, primero que por la fuerza, no vas a llegar. Por la fuerza no llega. Tú tienes que sentarte a hablar. Te vas a poner un pañuelo en la nariz y vas a hablar con tus peores enemigos para ver a qué acuerdo llegamos. Ujú. Porque es el país el que lo necesita. Tú tienes aquí que rehabilitar los partidos políticos Sí, para que haya de verdad política. sí. Y no tirapiedras de la política que lo que hacen es avergonzar Sí, Hugo, el a los que ejercen la política de verdad. me ha planteado aquí varias veces en este programa, me ha planteado que, y me lo decía en el último programa que hicimos la semana pasada, que él mientras era diputado, cuando Barbosa era el presidente de la Asamblea Nacional, dice que ese fue un año bastante tranquilo en la Asamblea Nacional, ellos hicieron un diplomado por el IESA y con la Universidad Católica Andrés Bello, y vieron 55 procesos de transición que ha habido en el mundo hacia la recuperación democrática, o sea, saliendo de gobiernos autoritarios o dictaduras o militarismo, todos han tenido que pasar por una negociación. No ha habido un solo proceso en el cual no se haya Que tiene negociado. que ser así. Y él pone el caso cercano de Chile, cuando Pinochet. Así es. El María Corina Machado de ese entonces era Ricardo Lagos, era el que quería el pueblo chileno. Pero a Pinochet no le dio su regalada gana de que Lagos fuera el candidato. El candidato fue entonces Patricio Aylwin, un hombre más moderado, y fue el presidente con el enemigo adentro, porque Pinochet siguió siendo el jefe supremo del ejército chileno. Y así esa gente logró recuperar su democracia. Y así en muchos países del mundo. Aquel que era dirigente de los estibadores, en Noruega, creo que fue presidente del país, y muchos casos fueron así, pero es que la política es eso, la política te une cuando... El arte de negociar. El arte de negociar. Sí. Tú no puedes llegar a lo guapo, sacar una pistola y ponerla sobre la mesa para discutir, porque el otro va a sacar una ametralladora. Sí. Tú tienes que sentarte a hablar con el peor enemigo que tú tengas, pero tú vas a hablar en ese momento, no es por ti, para solucionar tu problema.
es para solucionar los problemas que tiene el país. Tú tienes que sentarte a hablar, por ejemplo, chicos, ¿qué vamos a hacer con el salario de los trabajadores? Sí, claro. Vamos a dejar que sigan ganando 130 Hugo, bolívares. debemos hacer el corte, pero le conviene, a madurismo le conviene negociar la salida, Claro. negociada. Porque si no les puede costar el costo para ellos puede ser muy, o sea, eso puede amortiguar el peso, puede disminuir el peso hacia ellos. Le conviene a la oposición, le conviene a Venezuela, al país. Es una necesidad. Es una necesidad. O sea, porque lo importante es rescatar el país, porque ellos, los chavistas, también son venezolanos. La política te dice que tú tienes que entenderte con tus peores adversarios. Así es. Y tienes que entenderte por la vía de la conciliación, del diálogo, de la conversación, de los acuerdos. Yo eso lo hice cuando me tocó ser presidente de FETRA Falcón, aquí en el Estado, y cuando estuve de presidente de la Comisión de Asuntos Sociales del Congreso, que habían alrededor de 10 partidos políticos representados allí, tenía que reunirme con todos, y con todos mantuve buenas relaciones. Ok, Así. bien. Hacemos el corte, pero antes vamos con este momento publicitario. ¿Necesitas adaptarte o cambiar tus lentes? Los míos son de Óptica Centrovisión. ¿Y por qué de Óptica Centrovisión? Porque los precios de las monturas y cristales son insuperables. Óptica Centrovisión te ofrece cristales con visión sencilla, bifocales, multifocales, cristales con protección blue, antirreflejos y fotocromáticos con blue y antirreflejos. Si ordenas el trabajo completo, es decir, montura más cristales, te hacemos el examen visual gratis. Óptica Centrovisión te ofrece monturas desde $20. Así como lo escuchas, monturas desde $20, pero eso no es todos los días sábados. Realizamos una jornada visual social de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en la cual puedes ahorrarte entre $20 y $30. Contáctanos al 0414-693-3485. Óptica Centrovisión está en la calle Comercio de Punto Fijo, enfrente al Ateneo Rubén Ismael Padilla. Óptica Centrovisión, todo para tus ojos. Gubella, seguimos comprometidos con nuestra gente. Por ello, no paramos de crecer. Ahora disfruta en la Puerta Maravén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras. Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más. Bodegón Hermanos Gubella te espera en la avenida Ollarvides de la Puerta Maravén, frente a Supercauchos La Puerta. Bodegón Hermanos Gubella, siempre cerca de ti. Caderco es una agencia naviera dedicada a la tramitación de documentos de importación y exportación y debidamente autorizada por el Ministerio de Finanzas. Caderco se afianza como proveedor líder de soluciones integrales en el área de servicios de agenciamiento aduanal y naviero para brindar a nuestros clientes un servicio de excelencia en calidad, agilidad e innovación. ISO 9001-2008, una marca que exalta la excelencia de Caderco. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Ya este es nuestro último segmento, conversando con el abogado, dirigente político, analista político, Hugo Arias. Hugo, ¿usted cree que en el caso de Rosales, ejemplo, si se llega a un acuerdo, la plataforma unitaria, yo soy partidario de que la decisión la toman entre, usted ha dicho que lo ideal sería que la tome la plataforma unitaria, entonces me lo decía también el SCD, me decía eso, que la plataforma unitaria debiera ser quien tome la decisión. Yo soy partidario de que la tome la candidata. La plataforma unitaria en conjunto con María Codina. Yo, en mi caso particular, pero ustedes son políticos y ustedes conocen más de eso que cualquiera. ¿Usted cree que, ejemplo, si se nombra otro candidato y el chavismo o el madurismo permite la inscripción de ese candidato, Rosales se lance también, siga en el camino a la presidencia de la República? Yo no creo que Manuel se pueda postular. Porque allí. él lo ha dicho, ahí está la tarjeta. Sí,
Ahí está la tarjeta, ponga su candidato y ahí está la tarjeta. Yo lo no dicho. creo que, la única manera que él pueda postularse nuevamente es que se sienta atropellado, vejado en estas conversaciones. Pero si es una cuestión en la cual nos ponemos de acuerdo, yo no creo que él se vaya a postular allí. Por el contrario, yo creo que él pudiera, porque Manuel es un hombre relativamente joven, Claro. que él pudiera formar parte del gobierno que se va a instalar aquí en Venezuela y estar preparando ya las cuestiones de su partido para postular su candidatura y empezar a recoger la gente que está regada por allí en tantas organizaciones políticas. Es decir, no puedes pensar solamente para lo que va a suceder mañana. Sí, Piensa también lo que va a suceder para dentro de 15 días, 20 días, un mes. sí. Y puedes tener buenos resultados. Sí, Hugo, usted que conoce bien a estos personajes, el caso de Omar Barbosa, quien es digamos, la cabeza visible de la de la mesa. de la plataforma de la unitaria. plataforma. Es un hombre confiable, se puede confiar en él, o sea, tiene el temple, no? tiene el carácter para mantener a toda la oposición en calma. Ese es un hombre que pertenece a la vieja escuela DECA. Sí. Fue gobernador del estado Zulia. A la vieja escuela DECA formada en el estado Zulia, junto con Paga Larraga, Juan José del Pino, Ismael Ordán, Jorge Hernández. Es decir, es un hombre de valía, un hombre de conocimiento y un hombre de mucho respeto en el estado Zulia. Yo creo que la dirección de la plataforma está en buenas manos. En buenas manos. No es un hombre, no es un fanático. Sí. No es un fanático que sale porque este es el candidato mío. No. ¿Qué recomendación le haría usted a María Corina Machado en este momento? Mira, recomendarle a María Corina algunas cuestiones en este momento son un poquito difíciles, pero yo creo que ella debe bajarle 2, como se dice normalmente, ¿no? Debe bajarle 2 a su actuación por lo menos el día de hoy. Bájale 2 en la reunión que vas a sostener para que consigamos un acuerdo. Ok, porque María Corina Machado ha reiniciado su correría por el país. Yo creo que ella pensaba que la iban a inscribir si hubiesen llegado al acuerdo con los gringos. El gobierno que iba a llegar incluso al acuerdo con los ahorita gringos, leí hace un rato por aquí donde alguien le hicieron una entrevista y ella dice que el plan A es ella, es María Corina, lo dice ella. El Sí. plan A soy yo. Sí. Lo dijo María Corina, creo que hoy en una entrevista, Sí, no, lo vi en un y medio ella por va a ahí. participar en la campaña electoral, pero yo creo que ella gana más participando, apoyando al candidato que se escoge en este momento allí, ¿verdad? Ok. Y demostrando su valía y su condición Pero de ¿cómo líder. ve el hecho de que María Corina esté recorriendo el país y siga con el arrastre popular que tiene María Corina Machado? ¿Lo ve como positivo o No, lo ve yo como lo veo negativo como de cara a la campaña electoral? Lo veo como positivo porque en un comienzo se pensó que ella pudiera ser inscrita en estos últimos días, Ujú. si se llegaba a algún acuerdo por parte del gobierno venezolano y el gobierno de los Estados Unidos. Pero no siendo así, ella gana más, bajándole 2, sumándose a los que están allí y salir todos en conjunto a Ok. buscar los votos. por ¿Qué aquí en recomendación le Venezuela. daría Hugo Arias a Enrique Márquez? Enrique Márquez tiene que pensar muy bien lo que está haciendo. Yo no creo que Enrique en este momento O sea, usted le diría que se retire del camino. Sí, para él es mucho mejor. Ya por lo menos se inscribió. Ya te queda en tu currículum que fuiste candidato a la presidencia de la República de Venezuela en las elecciones de 2024. O precandidato, porque en todo ¿verdad? caso no llegaría. Fuiste precandidato, candidato y tuviste que renunciar allí para ceder tu puesto a alguien que lo iba a hacer mejor. Yo creo que esa es una carta muy importante que la puedes... ¿Y qué recomendación le haría Hugo Arias a Manuel Rosales? Bueno, que el mundo no se acaba mañana, el mundo sigue andando y Manuel Rosales tiene un mundo por delante. Manuel ha ganado en el Zulia todas las veces que ha querido y en las elecciones que hizo aquí para la presidencia de la República en el 2012, 2013, tuvo una muy buena votación. Es decir, no descartes a Manuel todavía, pero Manuel tiene que salir y demostrar que él está en perfectas condiciones y que él quiere seguir caminando fuerte para lograr el objetivo. La política, los cargos no se alcanzan así porque yo hablo bonito, porque no, chico, aquí hay que salir y mojarse el trasero, el Sí. que quiera comer Hugo, ¿y pescado. qué recomendación le haría usted a los dirigentes de la oposición del municipio de Carirubana, del estado de Paraguaná, del estado Falcón, de Venezuela, la dirigencia de oposición de Venezuela? Mira, aquí, si digo lo que yo pienso, me voy a ganar muchos enemigos. Pero yo creo que hace falta que ellos empiecen a conocer un poco más lo que es el activismo político, lo que es la política. Yo les recomendaría que comiencen a visitar a la gente en sus casas, que vayan sin miedo, a pedir el voto al que vive en este sector, en el otro, y hablen con ellos. No que esperen que la gente venga a mi casa para que yo en mi casa entonces les brinde
un refresco y los voy a comprometer. No, así no se ganan elecciones. Aquí hay que salir a la calle, compadre, a buscar votos. Aquí hay que organizar la gente que te va a acompañar y más que de eso todavía hay que organizar las personas que van a trabajar en el proceso electoral, los que van a ser testigos, y hay que formarlos, hay que educarlos, cómo es que van a actuar allí. De esta última parte, nosotros hicimos una propuesta a la mesa de la unidad, ofreciéndonos para dirigir esa parte del proceso electoral, y todavía estoy esperando que yo creo que no me van a aceptar. Sí. Hugo, ¿y qué recomendaciones le da usted al venezolano de a pie, a la mayoría de los venezolanos que quiere, que aspira un cambio en este país? Bueno, para cambiar hay que cambiar. Y cambiamos aquí cuando cambiemos el gobierno. No es porque querramos cambiar el gobierno, no, es que es una necesidad. Lo que usted cobra como salario no le alcanza para comer. Usted no tiene escuela donde mandar a sus hijos. A los niños les están enseñando algo que no está en el pensum escolar. Ya sus hijos no pueden ir a la universidad porque sale muy costosa la universidad y la educación está muy baja. Aquí es muy difícil que usted le pueda regalar en el cumpleaños a su hijo una camisa o a la señorita le pueda regalar un vestido, hacer la fiesta de los 15 años. Eso es muy difícil. Aquí es muy difícil salir y comprar una comida que sea costosa para hacer una parrilla con toda la familia porque la hija cumplió años. Eso no se puede hacer. ¿Y por qué no se puede hacer? Porque no tenemos entrada. Y no tenemos entradas, ¿por qué? Porque tenemos un gobierno que se ha dedicado a todo menos a gobernar. Si nosotros nos enfermamos, no tenemos en este momento centros de salud donde nos puedan atender. Así es. Vamos al hospital principal de aquí, al Calle Sierra, y nos sale casi que más costoso que ir a una clínica. Así es. Entonces, así no se puede manejar un país. Hugo, en el Tarjetón aparecen 37 partidos políticos, de los cuales 10 han sido intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia. De esos 37 partidos políticos, el partido más grande es la minoría de Venezuela, que es el PSV. Son la minoría, pero es el partido más grande de Venezuela. La mayoría de los partidos de la oposición son micropartidos. Se ha desvirtuado el partido político como tal, se ha venido a menos, se ha desvanecido el partido político. ¿Qué hacer para tener un partido al más puro estilo de Acción Democrática en su grandeza, o COPEI, que en todo caso secundado, nunca fue mayoría COPEI a Acción Democrática, pero qué hacer para tener... María Corina Machado ha crecido como la espuma, pero Mira, Venezuela no ha crecido. Mira, ¿Qué hacer para tener un partido político fuerte, con millones de personas? Mira, hay que rehacer los partidos políticos, y esto yo lo planteé en el año 93, 94. ¿Y cómo lo vas a rehacer a los partidos políticos? Colocando dirigentes políticos allí. Tú no puedes estar pensando que vas a hacer el partido político porque tú quieres el cargo X o el cargo Z, porque tú tienes que ser esto, tienes que ser aquello. Y se olvidan de lo que es la dirección política, se olvida el contacto con la militancia, se olvida la formación, el discurso de la gente con el que vas a visitar para que te acompañe. Entonces creemos que aquí, por el solo hecho de ser ADECO, y te lo digo en mi caso, que después de haber sido expulsado todavía me siguen teniendo como ADECO, y yo digo que no soy ADECO. Yo soy ADECO, pero no soy acción democratista, ¿ves? Que son dos cosas distintas. Hay cosas de hasta que se muera. Hasta la quinta generación. Y entonces ellos vienen, pero entonces tú te pones a revisar, ¿es esto el partido político que yo quiero, lo que hay aquí en Punto Fijo? ¿La D esa que está aquí? No, eso no es lo que yo quiero. Eso da lástima, eso da vergüenza. En esa D no me formé yo me formé en otra. Porque los partidos políticos después de los años 90 comenzaron a comercializarse y se convirtieron en compañías anónimas, donde los jefes de la compañía eran los que dirigían el partido en Caracas y en las regiones, entonces tenían a unos empleados que le mantenían la organización política. Okay. Y sobre eso podemos discutirlo con quien quiera, aquí, allá o más allá. Estamos llegando al final del programa. ¿Con qué quieres cerrar el punto fijo de opinión de esta noche? Bueno, en primer lugar agradeciéndote este espacio y en segundo lugar que hemos tratado de decir las cosas que sentimos, cómo las sentimos y por qué las sentimos. Dios quiera que usted pueda analizarlas y si les parece bien, agarre un pedacito de ellas, no importa. Y entonces haga su trabajo político también de esa manera para que nos podamos entender y mañana nos podamos reunir cuando los partidos renazcan en este país.
Porque si algo le falta a Venezuela es que los partidos políticos renazcan, sean partidos políticos de verdad y no que sean unas asociaciones civiles con carácter económico, con carácter de hacer un dinero quienes los están dirigiendo. Yo creo que eso se puede lograr y se logra con una buena administración pública. Bien, gracias al abogado Hugo Arias. A ustedes muchísimas gracias por la atención dispensada. La invitación es cordial para mañana, cuando desde las 10 y hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconía. Buenas noches, un abrazo hasta mañana y Dios les bendiga.